Shalom, mis amados hermanos, bendito sea el Eterno que nos presta la vida y permite que una vez más podamos estar conectados, ¿verdad? Para poder seguir estudiando lo que es la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Así que para los hermanos que están conectados, pues Baruch Haba, bienvenidos. Y para los que se van a conectar, pues también van a ser bienvenidos. Y para también los que van a ver la transmisión a través de YouTube, también pues que este estudio sea de bendición para sus vidas. Así que, bueno, de hecho, a los hermanos que miran también los videos a través de YouTube, quería agradecerle, ¿verdad?, por compartir los videos, por verlos y también por comentar. La verdad que es bueno también que podamos comentar los videos ahí en YouTube y a la misma vez también, pues si tienen inquietudes, también pueden dejarlos ahí en YouTube, ¿verdad?, para poder luego pues ver las preguntas, ¿no?, y poder contestar a la medida que el Eterno nos dé pues la sabiduría para hacerlo. Así que sin más, vamos a hacer una oración y después de nuestra oración pues vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Estamos en la primera carta a los Corintios. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Toda Rabá, Abacados, por darnos la vida, Padre Santo, y permitirnos que una vez más podamos meditar en lo que son los dichos de tu boca. Pedimos que hables a nuestras mentes y corazones para que todo lo que pues verdaderamente hablemos que sea de provecho espiritual para nuestras vidas. Gracias, Padre. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a avanzar un poquito, ¿verdad?, en el estudio que nos compete el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Corintios o la carta de Pablo a la comunidad de Corinto y pues en esta oportunidad nos corresponde estudiar el capítulo 14, primero de Corintios, capítulo 14. Ahí es donde vamos a detenernos, ¿verdad? Y cuando iniciamos el capítulo 12, el apóstol Pablo hablaba de los dones, de los dones, y estuvimos hablando también que los dones son regalos. La palabra don significa regalo, regalos del Eterno. Obviamente cuando hablamos de lo que el Eterno da, pues obviamente el Eterno da sin medida. Él da, él nos ama, bueno, la misma palabra nos dice que en su grande amor el sol sale sobre buenos y malos. Entonces, los dones, cuando hablamos de los dones, él nos da sin medida, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, cómo decir, cuando hablamos de los frutos, es como se llama, ya es un tanto diferente, porque ya los frutos ya no es lo que, por decirlo así, lo que Él nos da, aunque todo proviene de Él, sino es lo que nosotros damos. Es lo que, es lo que sale de nosotros. Y nuestro amado Mesías nos dijo en cierto momento, y dijo, ¿verdad?, cómo es que iban a conocer a aquellos que eran, pues obviamente, su pueblo. Y Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Así, por sus frutos los conoceréis. Y esto es importante esto que estoy hablando. Y es por esto, pues, porque cuando hablamos de los dones son regalos del cielo. Regalos, es lo que Él nos da. Y Él da sin medida, o sea, Él da, wow. Ahora, cuando hablamos de los frutos, ahí es lo que nosotros damos. Por esto, ¿verdad? Por esto es importante que nosotros comprendamos y entendamos esta parte de los dones, porque pues han habido personas, otra vez yo les ponía el caso de Balaam, por ejemplo, Bilam,
la Biblia y habla y en una parte dice que es profeta, pero dice que es hechicero. Y bueno, ustedes saben que aún, ¿verdad? Que Bilán, él amó el premio de la maldad, como lo dice el Nuevo Testamento, y quería, pues él quería maldecir a Israel, pero el Eterno no lo dejó hacer. ¿Vea? Aún con todo y eso, pues un gran profeta, ¿no? Porque profetizó. Tenemos varios capítulos, ¿verdad? Donde él está profetizando y habla unas cosas muy, muy bonitas acerca de nuestro pueblo, acerca de Israel y acerca del Mashiach y acerca de nuestro Mesías. Él fue quien dijo, saldrá estrella de Jacob, y hablando obviamente del Mesías, ¿no? La estrella de Jacob. Entonces, inclusive pues también tocábamos aquel otro pasaje donde se acercan a nuestro Mesías personas que han tenido dones y le dicen, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, eh, pero el Mesías les dirá, apártense de mí, transgresores de la ley. En la Biblia dice, apártense de mí, transgresores, o más bien dicho, obradores de maldad. Esa palabra maldad allí en el hebreo, bueno, aún en el griego, fíjense bien, en el griego es la palabra anomía, que es sin Torah, es decir, gente que no tiene Torah. Por esta razón, ¿verdad? Cuando analizamos los escritos neotestamentarios o del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, tenemos que analizarlo a la luz de las escrituras hebreas, es decir, a la luz del Tanakh, a la luz es decir, con ojos hebreos, como he dicho en otra oportunidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Para no entender mal las cosas. Para no entender mal las cosas. Una de las situaciones que en los tiempos en los cuales estamos es muy, pero muy mal entendido, es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues es decir, hablamos de que los dones son los dones del Espíritu y están relacionados con la obra del Espíritu. Entonces, en el capítulo 12, pues ahí hablábamos de los dones. Luego entrábamos al 13, de hecho el apóstol Pablo nos decía al final del capítulo 12 de que pues sí, procuren los dones, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente, ¿verdad? Y nos quedábamos ahí. Cuando comenzamos el capítulo 13 nos habló de el amor, la importancia del amor como el vínculo perfecto, y todo lo que se edifica sobre el amor, pues ahí sí, es decir, aquello tiene un fin bueno, ¿no? Un fin que verdaderamente va a ser para bendición para nosotros y para bendecir a los demás. Entonces, si no está el amor de por medio, entonces lo demás no funciona. En este capítulo que nos corresponde estudiar el día de hoy, que es el capítulo 14 de Primera de Corintios, es un capítulo donde habla acerca de las lenguas, de las lenguas, y pues hoy en día es uno de los hablar de lenguas, del don de lenguas y todo esto es una de las cosas quizás menos entendidas, y pues podemos darnos cuenta que esta comunidad de Corinto era una comunidad pues que hacía eso, practicaba esto. Entonces, sin embargo, cuando vemos acá por ejemplo, en el capítulo 14, lo que Pablo está haciendo es realmente los está exhortando, porque ellos están abusando en este caso de esto, ¿verdad? Como vamos a hablar en todo el capítulo 14, están haciendo algunas cosas no correctas, y una de las cosas que voy a hacer hincapié antes de entrar, porque voy a leer voy a leer quizás los primeros dos pasajes y de Primera de Corintios capítulo 14 y verso 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, dice acá, que profeticéis. Pablo hace hincapié en que esto es lo que ellos deberían de estar haciendo, pero al parecer no lo están haciendo. Lo que ellos están haciendo prácticamente es hablar en lenguas,
hablar en lenguas. Pero hay un problema con esto acá. Hay un problema con esto acá. Y hoy que vamos a ver todo esto, por eso es que quiero dejar, digamos, o sea, verlo desde la perspectiva hebrea y obviamente pues ver lo que ya tenemos profetizado que va a pasar en relación al espíritu, ¿verdad? Para no caer en errores garrafales, ¿verdad? Como les digo, hoy en día es algo que pues lamentablemente no, la gente no entiende y los que creen que lo entienden realmente al final tampoco es una sola. De hecho hay inclusive pues muchos videos en YouTube, ¿verdad? De cosas que pasan en congregaciones, en iglesias, donde están hablando en lenguas, en supuestas lenguas, y hacen un solo desorden, y realmente pues yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de estas cosas que están pasando hoy en día. Pero lamentablemente, aunque se hablen y se digan muchas cosas así, está lejos de lo que es la Torah, de conocer la obra del Espíritu. Por esto es de que me gustaría, ¿verdad? Antes de avanzar un poquito, pero voy a leer otra vez los primeros pasajes, los primeros dos pasajes, para luego hablarles un poquito de lo que fue lo que comúnmente se llama Pentecostés, ¿verdad? Porque ahí se habla también de las lenguas. Vamos a leer otra vez el 1 de Corintios capítulo 14, verso 1 y 2 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino al Eterno, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ya de aquí, ya desde aquí podemos ir entendiendo cuál es o sea, por qué Pablo está molesto de verdad con esta comunidad de Corinto, porque como hemos venido hablando, ¿verdad? La comunidad de Corinto era una comunidad bastante difícil, se metían en un montón de problemas, había mucha división, había mucho envanecimiento, ¿verdad? Cada quien quería sobresalir sobre el otro, y esto hacía de que pues en ese afán de sobresalir empezaban a hablar lenguas. Ahora, lo que el apóstol Pablo menciona acá, de que ellos están haciendo mal cuando están haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque lo primero que menciona en el verso 2 es que el que habla en lenguas no habla a los hombres. Porque al parecer ellos están, digamos, donde se reúnen y están hablando y están, por decirlo así, hablando en otros idiomas, pero realmente pues les está diciendo el apóstol Pablo que eso es para es para hablar con el Eterno. Eso es lo que dice acá, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no habla a los hombres. O sea, no es para que ustedes se pongan a hacer eso así, sino que de hecho pues tenemos un pasaje que está en el libro de Romanos capítulo 8 y el verso 26, vamos a leerlo y luego pues quiero mostrarles, quiero que analicemos un poquito cuando hablamos de lo que comúnmente se llama Pentecostés, que es donde se está relacionado con Pentecostés con el hablar en lenguas. Dice Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Es decir, que se llega un momento en el cual nosotros pues estamos clamando al Eterno, orando, ¿verdad? Y pues hay derramamiento de lágrimas y hay momentos en los cuales, es decir, las palabras no alcanzan. Ya nuestras palabras no alcanzan, ya las palabras en el idioma que nosotros conocemos
no alcanzan. Es entonces cuando comenzamos, ¿verdad? Y derramamos nuestras lágrimas delante del Eterno y comenzamos a, como dice acá, ¿verdad? Habla de gemidos indecibles. Es algo que, pues, un gemido, no, o sea, es decir, sí se habla y hay unos sonidos que se producen, pero no, o sea, pero en realidad no se entiende. O sea, no es como para decir, pues, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora, o qué es lo que estamos diciendo. El apóstol Pablo dice que, pues, en cierto momento, ¿verdad? Una persona que está, digamos, conectada con el Eterno, conectada de una manera increíble, ¿verdad? Pues comenzaba pues a pronunciar, quizás a expresarse delante del Eterno con un idioma desconocido, porque cuando la Biblia habla de lenguas, no habla ¿cómo decir?, de vanas repeticiones o cosas repetitivas, ¿verdad? Como muchas veces pasa en el tiempo actual, donde se repite algo y luego se dice, digamos, lo que significa, luego se vuelve a repetir lo mismo y se dice que significa otra cosa, luego se repite otra vez lo mismo y significa otra cosa. O sea, y aparte de eso, pues, como vamos a ver más adelante, pues el apóstol Pablo llega a decirles que se necesita inclusive un intérprete. Pero, pues prácticamente, al decirles esto de que el que habla en lenguas habla al Eterno y no a los hombres, pues por el Espíritu habla misterios. Pues obviamente cuando uno habla con el Eterno, pues, o sea, es decir, cuando uno ora y habla con el Eterno, pues uno se conecta y le dice cosas muy, muy de dentro, o sea, privadas entre nosotros y Él. Entonces esto también era para pensar, para que ellos pensaran lo que estaban haciendo, porque pues obviamente en determinado momento esa conexión y eso que uno le pide al Eterno, y cuando uno habla de manera privada con Él, porque Él lo conoce a uno, pues obviamente aquí al haber, digamos, como más adelante va a decir, pues si lo hacen, ¿verdad? Que hay un intérprete, pues tienen que estar bastante bien limpios totalmente, porque ahí, digamos, va a haber alguien y va a decir qué es lo que está hablando, qué es lo que está diciendo. Y eso también lo van a llegar a conocer los demás hermanos. Entonces era algo para que ellos pensaran, ¿verdad? Para que ellos pensaran, porque se estaban haciendo, de verdad, como vamos a ir viendo acá, las cosas no se estaban haciendo bien. Ahora, fíjense bien, cuando hablamos nosotros de el Espíritu, porque estamos hablando acá de dones, estamos hablando acá de regalos, que pues, aunque también la palabra misma dice, cuando habla del amor, dice que pues el amor, eh, las lenguas cesarán, la profecía también va a terminar, pero el amor no va a terminar. Por eso es que Pablo insiste en que todo lo que se haga tiene que ser, ¿verdad?, por amor. Primero el amor al Eterno y obviamente también el amor al prójimo. Y pues acá podemos ver por la amonestación de Pablo, es que esas cosas no, pues prácticamente no estaban tanto que se diga ahí, ¿verdad? Sino que como que querían sobresalir, ¿verdad? Sobresalir para que los demás, como darse a conocer, ¿no? Para que pues los demás vieran de que pues tenemos, ¿no?, el Espíritu con nosotros. Ahora, cuando hablamos, yo les decía de que cuando hablamos del Espíritu y de la obra del Espíritu, tenemos que tener claro por medio de las Escrituras cuál es la obra del Espíritu. O sea, qué es lo que el Antiguo Testamento, qué es lo que el Tanakh dice que va a venir a hacer el Espíritu. Porque el no conocer qué es lo que va a venir a hacer el Espíritu hace que hoy en día se tuerzan las Escrituras y pues obviamente se hablen cosas que no, nada que ver. O sea, muchas de las lenguas que se hablan actualmente, pues les digo, no es nada que ver con el principio bíblico que se está estableciendo acá. Entonces, cuando hablamos de Pentecostés, fíjense bien, ya hemos dicho que Pentecostés es 50, es decir, sabemos perfectamente de que en ese día que nosotros encontramos en Hechos 2, capítulo 2, del 1 en adelante, lo que estamos encontrando ahí es lo que
lo que es la conmemoración, fíjense bien, de la entrega de la Torá. Y justamente allí, estando reunidos, porque así dice la palabra, que estando reunidos ahí los discípulos, ¿verdad? Estando reunidos todos, y no solo ellos, habían más, pues estando reunidos ahí, dice que vino el Espíritu, tal como el Mesías lo había dicho cuando les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperad la promesa del Espíritu, la promesa del Ruach. Entonces ellos esperaron, vino el momento y el Espíritu llegó. Ahora, ¿qué es lo que pasó en aquel momento? Bueno, lo que pasó en aquel momento ya es cuando comenzó a cumplirse, fíjense bien, cuando comenzó a cumplirse lo que las escrituras nos hablan que iba a ser el Espíritu. ¿Y qué cosa iba a hacer al Espíritu? Bueno, lo primero que iba a hacer al Espíritu es revivir los huesos secos. De hecho, pues no podemos hablar del Espíritu si nosotros no comprendemos el nuevo pacto. No podemos hablar del Espíritu si nosotros no entendemos qué es la Torá o las promesas que están escritas, en las cuales, de acuerdo a lo que las escrituras nos enseñan, y no lo hemos dicho una ni dos, sino varias veces, y tenemos también el tema de la ley de Dios y el nuevo pacto, y está también el tema de la restauración de Israel, el segundo éxodo, que son temas que nos ayudan a dilucidar y a entender estas partes, o sea, estas partes que no se entienden hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que iba a venir a hacer el Espíritu? Bueno, el Espíritu lo que iba a venir a hacer es a dar vida a los huesos secos. El Espíritu lo que iba a venir a hacer es a escribir, oiga bien, la Torá en las mentes y corazones de su pueblo. Es la obra del Espíritu. Por eso tenemos, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de que a través del nuevo pacto, el Eterno lo que iba a hacer a través del Mesías era quitar ese corazón de piedra, poner un corazón de carne y luego escribir su Torah en ese corazón de carne para que luego viniera, vamos a decir, un resultado. ¿Y cuál es el resultado del cual nos hablan tanto Ezequiel 11, 19 y 20 como Ezequiel 36, 26 y 27? Bueno, el resultado, dice la Escritura, que entonces van a guardar mis ordenanzas. Así dice, van a guardar pondrán mis mandamientos por obra y guardarán mis ordenanzas, mis estatutos. En otras palabras, el hecho de que el Espíritu viniese a los creyentes como resultado iba a ser que iba a haber un pueblo obediente a la Torah. Eso es lo que dice, o sea, eso es lo que encontramos en las Escrituras. Sin embargo, cuando hoy se da esto que les digo comenzó en el siglo XIX, por círculos pentecostales, bueno, hoy es casi, pues es algo muy común, realmente no está relacionado con la ley de Dios, ni con la Torá, ni con el nuevo pacto, ni con las dos casas, todo eso se desconoce. De hecho hay mucho, como vuelvo y repito, pues hay mucha confusión, hay mucho desorden y de verdad cuando la gente viene y comienza a hacer, como digo, hoy tenemos digamos, el internet en YouTube y en todo está lleno de un montón de cosas, ¿no? Que se viven practicando. De hecho hay hay unos videos ahí, hay bastantes, ¿no? Pero por ejemplo hay un señor, creo que se llama Janja Negra, escribió un libro y de hecho hay videos en YouTube de se llama documental, se llama Cristianismo en Crisis, ¿verdad? Ahí se pueden dar cuenta de todas las cosas que se dicen, ¿verdad? Hoy que la gente hace y unas cosas que nada que ver con lo que las escrituras verdaderamente hablan. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque queremos pues ver realmente cuál es la obra del Espíritu, porque estamos hablando de los dones, estamos hablando de los dones del Espíritu. Y cuando nosotros vemos, fíjense bien, lo que la Escritura dice que el Espíritu iba a venir a hacer, ya lo dije, ¿verdad? Y ustedes pueden constatar, de hecho, ¿cómo decir? Está escrito
que el Eterno establecería un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y lo que dice, de hecho, Jeremías 31:33, y este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley, mi Torah en su mente y la escribiré en sus corazones, y entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim, yo seré su Dios. Entonces, tenemos que comprender estas cosas para no caer en errores garrafales, de estar diciendo que tenemos un don cuando se rechaza la Torá, cuando se rechazan los mandamientos, cuando hay una desviación, cuando una desviación a las enseñanzas éticas de la Torá y las enseñanzas del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, porque todo está de la mano. Entonces, cuando nosotros tenemos acá o hablamos de este hecho, por ejemplo, y estoy hablando de lo que dice de Pentecostés, cuando hablamos de Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot, las escrituras nos dicen de que lo que iba a pasar en aquel tiempo, pues es que el Espíritu iba a venir. Eso es lo que dice la palabra del Eterno, que el Espíritu iba a venir. Y de hecho, pues les voy a poner acá un pasaje, Juan capítulo 14, vamos a ver, Juan capítulo 14 y del verso 20 en adelante. Juan capítulo 14 y verso 20 en adelante. Vean, este es nuestro Mesías que él está hablando y está diciendo pues acerca de la promesa del Espíritu. Vamos a leerlo. Dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, oiga, ese es el que me ama. Ojo con todo esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oiga, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vea, todo está como decir, redundando sobre el hecho de vivir una vida guardando los mandamientos, guardando la Torah. Dice, verso 22, le dijo a Judas, no Iscariote, o sea, no el Iscariote, sino Tadeo, dice, Señor, Adón, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Vea, otra vez. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense bien, y haremos morada con él. Sabemos que nuestro cuerpo es templo. Es templo. ¿Y de qué es morada? Del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Mesías. Aquí nuestro amado Mesías está diciendo ya, dos veces, está diciendo el verso 21 que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A través de qué? Del Espíritu. Luego, en el verso 23, estamos leyendo Juan 14, 23, dice, y respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Estamos hablando otra vez, dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál es la palabra? Es la Torá. Por eso es que cuando hablamos del nuevo pacto es como el Mesías trae la Torá para ponerle en mentes y corazones de su pueblo. Entonces, luego dice el verso, y dice al fin, y haremos morada con él. En otras palabras, pues, si el que ama al Eterno, el que ama al Mesías, ¿y cómo sabemos si lo amamos? Juan 14, 23 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquel que me ama, aquel que guarda mis mandamientos, entonces, pues haremos una morada. ¿Y cuál es la morada? Pues este templo. ¿Y cómo va a venir? A través del Espíritu. Entonces, el Espíritu del Mesías va a venir a mi vida cuando yo, fíjense bien, cuando nosotros vengamos y pues pongamos, o se mantendrá ahí, fíjense bien, y pongamos en práctica su palabra. Luego dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, aquí está hablando del Espíritu, luego dice el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, fíjense bien, y Él os enseñará todas las cosas. Oiga, vean wow, qué tremendo esto. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Inclusive cuando nosotros vemos a Pablo diciendo que el que habla en lenguas y dice que habla con el Eterno y por el Espíritu habla misterios, esos misterios tendrían que estar relacionados con la Torá, tendrían que estar relacionados con los mandamientos, tendrían que estar relacionados con las escrituras, ¿verdad? Porque más adelante Pablo va a decir que si no entiende lo que se está diciendo, tiene que pedir al Eterno que le dé en oración, que le dé el discernimiento para entender, porque si solamente habla sin entender, dice Pablo que eso no sirve de nada, porque no hay edificación para nadie, no se entiende. Entonces, eso es lo que está diciendo, o lo que va a decir más allá en Romanos 14. Ahora, dice acá, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Bueno, ¿y qué cosas nos va a enseñar? Bueno, misterios. La misma palabra dice, allá esto está escrito en Deuteronomio capítulo 29, verso 20, no, Deuteronomio 29, 29. Quiero cerciorarme para ver si no estoy dando un dato incorrecto. Deuteronomio, vamos a ver, 29, 29. Vamos a ver si es ahí. Sí, ese es. Dice así, miren. Dice, las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Elohim. Vea, las cosas secretas. Mas las reveladas son para nosotros. Oiga, ¿quiénes están hablando acá? Bueno, cuando dice son para nosotros, Moisés está hablando, y cuando dice nosotros, está hablando él y el pueblo de la nación de Israel. Entonces dice, las reveladas son para nosotros. Ahora dice, ¿y para quién más? Para nuestros hijos. Para siempre. Fíjense bien, está diciendo que lo revelado es, está diciendo lo revelado es para nosotros, es decir, Moisés y todo Israel en aquel tiempo, y para nuestros hijos, dijo. Allí podemos entrar nosotros, como descendencia de Israel. Y luego dice, para siempre. ¿Pero para qué? ¿Para qué son reveladas las cosas? O sea, hay cosas que son misterios que no sabemos, porque hay muchas cosas que no conocemos. Son misterios del Eterno que un día nuestro amado Mesías nos lo hará saber. Pero cuando nosotros hablamos, fíjense bien, cuando nosotros hablamos de este pasaje o de estas cosas, vamos a ver, permítanme. Okay. Lo que tenemos que comprender es para qué son las revelaciones del Eterno. ¿Para qué es lo secreto? Pues porque el apóstol Pablo está diciendo que por el Espíritu habla misterios. Pero ¿qué misterios? O sea, ¿con qué tienen que ver los secretos? Vea lo que dice aquí. Dice, y para nuestros hijos para siempre. O sea, los secretos son lo que es revelado. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo el Eterno nos va a revelar misterios? Pues digo, lo que nos va a revelar, y hay parte que no nos va a revelar, pero lo que nos va a revelar, dice acá, que va a ser para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Eso es lo que termina diciendo el pasaje. Para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Entonces, lo revelado es para, dijo Moisés, para todo Israel en aquel tiempo, y para nuestros hijos. Ahí podemos entrar nosotros. Pero ¿para qué? ¿Para qué viene la revelación? Para guardar la Torá. Para eso es la revelación. Los secretos que son revelados para guardar la Torá.
esto es una cosa, les digo, que es para pensarlo. Porque cuántas personas en este tiempo hablan, se dice que hablan en lenguas y se dice que hablan cosas, así, misterios, pero rechazan la Torah, se rechaza completamente y decir está hablando, dice el Eterno y esto y lo otro, y nada de que dice el Eterno que guardemos el Shabbat, nada que dice el Eterno que guardemos la ley de alimentación, nada que dice el Eterno que guardemos la fiesta, nada pues, o sea, es decir, nada de lo que la Torah es, o sea, eso es lo que quiero llegar con todo esto. Entonces, ¿para qué? Bueno, para poder comprender y entender pues qué es lo que Pablo está diciendo pues en este capítulo, y por eso me fui a Deuteronomio 29. ¿Por qué? Porque nos vamos a la Torah, sencillo. Es como cuando estuvimos viendo por ejemplo, y vamos a cuando se habla de la profecía, porque también aquí se habla del don de profecía, aquí también habla de la profecía. Ahora, pero cuando la Torah habla de la profecía, cuando la Torah habla de un profeta, de hecho, estuvimos analizando o hemos estado analizando Deuteronomio capítulo 13, donde dice cómo reconocer un verdadero profeta. Y el Eterno dice claramente, pues, si aquel profeta, ¿verdad? Dijere, vamos, ¿verdad? Y vamos tras otros dioses y os quisiere desviar de los mandamientos, el tal no es profeta del Eterno. Así. Entonces, bueno, con eso venimos y decimos, bueno, la Escritura dice que Moisés dijo, el profeta como yo levantará el Eterno, y está hablando del Mesías. Pero ¿qué es lo que se enseña hoy? ¿No? Que el Mesías, pues él vino y vino a quitar los mandamientos. Ya pues la ley ya quedó abolida y ya pues ahí se puede comer de todo, ya no hay que guardar nada y total que se malentienden todos el famoso texto de Romanos 6:14, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y se tuercen las escrituras y se enseña algo que el Mesías jamás dijo, se enseñan cosas que Pablo jamás dijo. ¿Y qué se está haciendo con todo eso? Torciendo las escrituras, y además haciendo del Mesías un falso Mesías. ¿Por qué? Porque para que el Mesías sea el Mesías, para que Yeshua sea el Mesías, él jamás va a venir a apartar al pueblo de la Torá, porque si él aparta al pueblo de la Torá, él no es el Mesías. Él no es el Mesías. Y eso es lo que hoy en día se enseña, que el Mesías vino a clavar la ley y esto ya no, y esto ya no, y esto ya no. Entonces con eso se está prácticamente quitando al Mesías, o sea, es decir, la misma Torah dice qué es lo que el Mesías debe de cumplir para ser el Mesías. Entonces sabemos que las Escrituras, ahora es lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que las Escrituras dicen? Las Escrituras nos enseñan no que el Mesías viene a quitar la ley de Dios, la Torah, y a clavarla en un madero, sino que a lo que el Mesías viene es a quitarnos el corazón de piedra que tenemos, para darnos un corazón sensible a su palabra, para luego escribir su bendita Torah en nosotros, para que luego nosotros pues obviamente vengamos y comencemos a guardar sus mandamientos, su Torah, pero pues por amor, y seamos obedientes. Eso es lo que dice Ezequiel 11:20, eso es lo que dice Ezequiel 36:29, 28, 29. Eso es lo que dice. Ahora, después de eso, ¿qué viene? Bueno, después de eso viene el hecho de que vamos a dar frutos dignos de un arrepentimiento. Y esos frutos dignos dignos de arrepentimiento son el fruto del Espíritu, de los que se menciona en el libro de Gálatas. Amor, paz, benignidad y todo lo que se menciona ahí, que de hecho son 9. Entonces, pero vienen como un resultado de vivir una vida en obediencia a la palabra del Eterno y a lo que está escrito. Entonces, sacar la Biblia, o sea, les digo, sacar la Biblia de su contexto es de verdad, es torcer la palabra, y torcer la palabra, aunque sea por ignorancia. El apóstol, ¿quién fue? Mencionó que no, si Pedro dijo, nuestro amado hermano Pablo escribió cosas que son difíciles de entender.
las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. ¿Para qué? Para su propia perdición, así como también las otras escrituras. Y si una persona torció las escrituras y me enseña a mí eso, ¿qué creen que voy a hacer yo? Bueno, pues la verdad que yo no tengo culpa, porque él la torció el otro, yo no tengo culpa. Así que, claro que tenemos culpa, porque ciego que guía ciego, ambos, dice la palabra, van a caer en el mismo hoyo. Por eso es que hoy en día estamos en tiempos donde pues el Eterno en su grande amor y misericordia nos está hablando. El Eterno está diciendo: escucha, pueblo mío, mi Torah. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es el llamado del Eterno. Él está clamando para que, como dice la Escritura, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque usualmente lo que hacemos es resistir por las mismas cosas que hemos heredado. Es decir, muchas veces pues, aprendimos algo de una manera y pues ya nadie nos saca de ahí. Lo aprendimos y ya tengo 40 años de hacerlo y ya no. Entonces muchas veces lo que pasa es de que comenzamos a mezclar las cosas. Comenzamos a mezclar y pues eso se da. Por eso es que inclusive cuando hablamos se le llama así, ¿verdad? Hablar del mesianismo, de las raíces hebreas, por eso es que hay diferentes corrientes, por decirlo así. ¿Por qué? Porque cada quien viene de un contexto de diferente iglesia. Entonces viene y abraza la Torah, pero se jala otras cosas, se jala cosas de, digamos, que creía. Entonces, por esta razón es importante que nosotros tengamos pues seamos como niños, ¿no? Seamos como niños, nos humillemos, y no quiere decir que obviamente pues muchísimas de las cosas que aprendimos en el pasado, pues obviamente buenísimas, o sea, lo bueno uno hay que mantenerlo. Hay muchas cosas buenas, hemos aprendido tantas cosas y el Eterno comenzó a hacer un trabajo, comenzó a hacer la obra en nosotros desde el momento en que nosotros ni habíamos nacido. Ya Él nos tenía ya había una preparación, ya había algo preparado para usted y para mí. Entonces no significa, no estoy diciendo de que uno va a votar, no, hay muchas cosas buenísimas, lo bueno eso se deja, pero lo que no va de acuerdo a las escrituras, ahí tenemos que aprender o tenemos que desaprender para aprender, y pues pedirle al Eterno que nos dé la sencillez y la humildad, así, que nos dé la sencillez de un niño, y que podamos estar deseosos de escuchar y no solamente de escuchar, sino de querer poner en práctica su palabra para hacer, pues para hacer la voluntad del Eterno. Sí, miren, cuando ustedes leen Eclesiastés, por ejemplo, Coelet, el libro de Coelet, ustedes van a ver que el predicador, como se le llama, Shlomo, comienza a hablar y habla de esto y que es vanidad y vanidad, y todo es vanidad. Todo es vanidad y todo dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay un par de cosas por ahí como cuando dice goza de la vida con la mujer que amas, o no gastes tu pan en lo que no es comida, y habla de gastarlo en pan, eso es una bendición. Y al final termina diciendo ya después de todo, porque creemos de que Salomón pues al final de sus días él se arrepiente en su tiempo de su mocedad, el que le escribió Mishlei, Proverbios, pero ya después él se arrepiente. Ya Eclesiastés o Coelet no es escrito por un joven, sino ya por una persona que ha vivido de todo. Entonces él termina digamos en el capítulo 12 de Eclesiastés, de Coelet, y el verso 13, ya el último pasaje, él termina diciendo una verdad increíble, que usted y yo leamos, le digo, y increíble lo que dice. Él termina diciendo: el fin de todo discurso oído es este. 2 puntos, no hay más. ¿Cuál es? Teme al Eterno. Fíjense bien, el temor al Eterno, que es el principio de la sabiduría. Teme al Eterno y guarda sus mandamientos. Oiga, eso es lo que dice. Teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Él traerá, dice, todo a juicio, toda obra, sea buena o sea mala. Entonces,
esas palabras con las cuales termina el predicador, wow, impresionante. Ese es el todo. Venimos acá para, o sea, el Eterno nos ha creado y ahora somos sus hijos y hemos sido creados y ahora pues hechos hijos suyos para alabar su nombre, para obedecerle, para vivir de acorde a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus leyes. Y eso es maravilloso, es maravilloso porque esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. Poner la Torá en nosotros y que amemos al Eterno, que querramos vivir de acorde a sus mandamientos que fueron escritos desde antiguo. O sea, es decir, a caminar por la senda antigua. Esa es, fíjense bien, esa es la obra del Espíritu. Un pueblo obediente, un pueblo que viva de acuerdo a sus mandamientos y que lo haga por amor para que de esa manera puedan venir los frutos del Espíritu. Porque también si no se hacen por amor, entramos al legalismo y no hay frutos del Espíritu. No hay. Y ahí es donde somos el hazmerreír de las personas que no conocen al Eterno. Cuando y les digo cosas que pasan, ¿verdad? Porque por nuestro mal testimonio, las personas se pierden. Cuando ven, ¿verdad? Tal vez que su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de decir las cosas, ¿verdad? Puede ser que esté guardando lo correcto, pero no tenga manera para decir las cosas. Puede ser que esté guardando exactamente lo que el Eterno dice, pero quizás discutiendo en las redes sociales con las personas, peleándose. Y eso, les digo, ahí es donde yo he visto comentarios donde la gente dice, no, mejor estoy bien así donde estoy, ¿verdad? Comencé a estudiar esto y era bien bonito, pero cuando me di cuenta de X persona, no, eso hay que tener mucho cuidado con ello. Mucho cuidado con hacer tropezar, con hacer tropezar a otra persona. Esa era una de las cosas que tenían los no todos, ¿verdad? Pero sí una línea de los fariseos, ¿verdad? Ese problema. Dice la Escritura, ustedes ni entran, ni dejan entrar. Ay, dice, de aquel por el cual fuera piedra de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Mejor le fuera que se ate una cuerda, dice, y con una piedra de molino y se eche al fondo del mar. Cuidado con hacer pecar a los demás, con hacer caer a los demás. Con eso, por mucho que nosotros hagamos y que vivamos y que digamos que somos obedientes y todo lo que usted quiera, en eso estamos demostrando que no hay amor. Por eso es que la otra vez también, pues basados en las mismas cartas de Pablo, pues estuvimos diciendo que todo lo que se haga, ¿verdad? Todo lo que se haga, aunque usted sepa algo y sea verdad, pero si se va a decir, se va a hacer, pero eso va a hacer caer a mi hermano, eso no sirve de nada. Todo el conocimiento, muy buen conocimiento, pero si eso va a hacer caer a mi hermano, ese conocimiento no sirve de nada. No sirve de nada. Lo estudiamos ya en esta carta, por cierto. Bueno, la última parte, fíjense bien, vamos a ver, la última parte no lo leímos. Vamos a leerlo ahorita, en este momento. Del versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu, estoy leyendo el 14:26 de Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y dice, oiga bien, vean qué bonito, y os recordará. Fíjense, estamos viendo, por la boca del Mesías, qué va a ser el Espíritu en nosotros cuando venga. Y aquí dice, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar lo que Él dice, y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahora, imagínense esto, qué bonito esto. Porque aquí no podemos, entonces quizás a los discípulos nada más les va a recordar. No, cuando Él venga, cuando el Ruach venga, y el Espíritu, sí es cierto, llegó en Shavuot, pero hasta este tiempo
todavía el Espíritu se está derramando. Todavía el Espíritu se está derramando en nosotros en este tiempo. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Bueno, nos recuerda también. Nos recuerda las palabras que habló el Mesías, lo que él dijo. Ahora, ¿qué dijo él? ¿Qué hizo él? Bueno, la vida del Mesías, la vida de nuestro amado Mesías, fue una vida en realidad en la cual pues jamás violó la Torah en un solo punto. Imagínense. Sí, o sea, es decir, si podemos hablar de un hombre así, perfecto, o sea, a la perfección, al cual tenemos que imitar y es nuestro ejemplo a seguir, es él. Y él jamás violó un mandamiento de la ley de Dios, de la Torah. Jamás. ¿Por qué? Lo sabemos, porque la palabra dice que él no pecó jamás. Y el pecado es la violación a la Torah. No pecó. Entonces, ¿cómo fue la vida de él? Una vida sin pecado. Guardó la Torah perfectamente. Tanto el amor a su padre, el amor al eterno, como el amor al prójimo, lo guardó de una manera especial. ¿Sí? Tanto fue misericordioso, porque sí lo vemos, fue misericordioso, sanó a muchas personas. Bueno, realmente, wow, debió ser de verdad para toda aquella generación que lo vio, que lo escuchó. Wow, tuve privilegiada, porque pues escucharon de los labios de nuestro maestro el sermón del monte, por ejemplo. Wow, tuvo que haber sido algo de maravilla, de maravilla, pero él sigue hablando a nosotros. Él nos sigue hablando a nosotros a través del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu del Mesías iba a venir a hacer? Bueno, a recordarnos lo que él les había dicho. Y obviamente nuestro Mesías vivió una vida, les digo, en la cual guardó los mandamientos perfectamente. Guardó los mandamientos perfectamente, por amor al Padre. O sea, nos dio un ejemplo, como dice su palabra: ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, ustedes también hagáis. Entonces, él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. Más cuando el Espíritu que viene en nuestras vidas es el Espíritu de Él, el Espíritu del Mesías. Entonces, sin embargo, pues las creencias hoy en día, lamentablemente las creencias de las personas que hoy en día dicen tener dones son que el Mesías vino y él él no guardó Shabbat, por ejemplo. Él no guardó el Shabbat. ¿Por qué no guardó el Shabbat? Porque él sanó en Shabbat. Él sanó en sábado. Entonces él no guardó el sábado. Y él dijo que era el Señor del sábado, que él podía hacer lo que quisiera. Él ya no lo guardó. Los fariseos sí lo guardaban, él no. Y los fariseos lo acusaban de que él no guardaba el Shabbat. Y la gente hoy en día, sí es cierto, como que los fariseos tenían razón. Tenemos un estudio acerca del Shabbat en YouTube. Ya tenemos un estudio, creo que son 3 partes, para que usted vaya a estudiar el día de Shabbat. Oiga bien, no solamente conforme al Tanakh, al Antiguo Testamento, sino conforme al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, y a nuestro Mesías, a Pablo. Bueno, hay invitaciones que vean el tema, que veamos, pues, y como dijo el apóstol Pablo, pues oírlo todo y retener lo bueno. ¿Verdad? Ese es el reto. Entonces, de la misma manera que ese dice hoy del Mesías acerca de la alimentación, y usted come camarones, a alguien cristiano, a alguien que cree en Jesús, así, sí, y come cerdo, sí, y come cangrejo, sí, no, pues sí. ¿Y por qué come? Porque mi Señor nos dice en las Escrituras que lo que entra no contamina. O sea que quiere decir que usted come de todo eso porque el Mesías dijo que lo que entra no contaminaba. Entonces, eso quiere decir que como el Mesías no solamente él hablaba, sino que lo que él vivía, lo que hablaba. Quiere decir que como lo que él dijo que lo que entra no contamina, entonces él también comió cerdo y comió. O sea, imagínense. Pues sí, podría decir alguien, pero ¿y cómo puede el Mesías hacer eso? Entonces está violando la Torah. Si el Mesías no guarda el Shabbat, también está violando la Torah, lo cual no puede ser. ¿Verdad? Entonces, les digo, también tenemos un estudio
si usted quiere ver un estudio acerca de la alimentación y basado en ese texto, cuando el Mesías dijo que lo que entra no contamina, y tenemos un estudio para que usted lo vea también allí en YouTube y saquemos conclusiones. Y lo vemos y que lo veamos a través de las escrituras, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Bueno, para no torcer la palabra, porque eso es lo que no queremos. Ni torcerla. ¿Por qué? Porque al torcerla estoy llevando mi vida a la perdición y estoy llevándolo a usted a la perdición también. Entonces, por esta razón, tenemos hoy la palabra del Eterno y el Espíritu del Mesías. Baruch Hashem por ello. Entonces, para que al final, como lo dice su palabra y lo dijo él, conozcamos esa verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que quiere el Eterno. Eso es lo que quiere el Mesías con nuestras vidas. Bien, vamos a ver acá. Déjenme ver algo. Sí, vamos a leer Hechos capítulo 1 y verso. Bueno, lo voy a poner acá. Hechos capítulo 1, verso 3 al 5. Vamos a leer. Hechos capítulo 1, verso 3 al 5. Dice así: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino del Eterno, del reino de Elohim, de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, dentro de no muchos días. Vamos a ver. Dice el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, oiga, poder. Memorices esa palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver. Fíjense qué pasajes más interesantes estos. Cómo el Mesías está diciendo que una de las cosas que iban a recibir cuando viniera el Ruach HaKodesh era poder. Pero ¿poder para qué? Bueno, lo principal, poder. ¿Por qué fue nuestro pueblo exiliado? ¿Por qué nuestro pueblo quedó convertido en huesos secos? Porque por el pecado. Y por el pecado, por un corazón duro. O sea, en otras palabras, por la carne, por lo carnal. Por no ser espirituales y ser carnales. Entonces, lo que el Espíritu Santo, lo que el Ruach HaKodesh iba a venir a hacer, es a que recibiésemos poder. ¿Poder para qué? Para vencer la carne. Para vencer la carne y pues nacer del agua y del Espíritu y ser obedientes a la Torá del Eterno. Mis amados hermanos, el tiempo se nos acabó. Sé que posiblemente no avanzamos mucho en cuanto a lo que es el capítulo 14, pero no importa, el tiempo que nos lleve. Vamos a ir así verso por verso y el tiempo que nos lleve, pues, pero que esto sea una luz para todos nosotros, para poder comprender lo mejor que podamos la bendita palabra. Así que pues nos quedamos acá y el día de mañana, con ayuda de nuestro Padre, a las 3:30 horas del Salvador, nos vamos a estar conectando nuevamente para poder continuar, para poder seguir estudiando este maravilloso tema. Así que invitados desde ya. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, y después de esto pues quedamos despedidos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Gracias te damos, Padre, por darnos la vida. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias por este regalo.
el entender y comprender tu palabra es el regalo más grande, Padre, porque tiene que ver con nuestro amado Mesías en nosotros, porque nuestro Mesías es el regalo más grande, pero la verdad, su palabra, todo lo que tiene que ver, Padre, con usted, nosotros queremos tenerlo. Queremos que nunca se aparte el Espíritu de nosotros y que queramos hacer las cosas cada vez mejor. Gracias por la vida, gracias por nuestras familias. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo amado para que ahora nosotros pues pudiésemos entrar, para que ahora nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, por cuanto tu palabra dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria del Eterno, ahora podemos tener vida y vida en abundancia a través del nuevo pacto hecho con la sangre preciosa de Yeshua. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu revelación. Muchas gracias. No vamos a dejar de clamar y también de dar gracias, Padre, por todo lo que haces con nosotros. Bendito sea tu nombre. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final una vez más y como decía al principio, para los hermanos que entran al canal de YouTube, pues les digo, dejen su comentario y dejen también sus preguntas, ¿verdad? Compartan el canal, denle like a los videos, y esto se los digo no para ganar nada, no para ser famosos, no es ese el objetivo, sino que cuando se hace eso, cuando usted lo comparte y más personas se suscriben, hacen que pues más fácil sean hallados estos videos por las personas. Entonces lo que queremos es que la palabra del bendito sea corra, es decir, la palabra del bendito sea pueda llegar lo más lejos posible, y eso de verdad podemos hacerlo así, podemos hacerlo si nosotros queremos. Así que pues que mi Padre, que el Eterno les bendiga, les guarde y Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones.